Perfecto. Gracias. Buenos días, muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un martes más. Estamos por aquí con ustedes desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Agradecemos su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, nuestros martes de salud y justicia. Por aquí tenemos al abogado CEO de la firma médico legal, Daniel Osvaldo Rojas López, nuevamente. Y hoy vamos a dar continuidad al tema de hace 8 días. Quedaron muchas preguntas por ahí en el tintero, quedaron todavía como que sentimos que quedó inconcluso el tema, por ahí también los comentarios al respecto nos decían lo mismo. Entonces, hoy vamos a continuar con confidencialidad y privacidad de la información clínica. La situación de los expedientes clínicos que ya comentábamos hace 8 días y que vamos a seguir ahondando al respecto, tomando en consideración que la complejidad y la especialidad en este tipo de documentos, que son la historia clínica, la capacidad probatoria de los pacientes en la evidencia de los filtros y la autoría de estas intromisiones ilegítimas que atentan contra el derecho y las libertades fundamentales, poniendo en consideración, como lo mencionábamos hace 8 días, quienes pudieran utilizar esta información con dolo o con el objeto de perjudicar a alguien más que también tenía mucho que ver. Bienvenido nuevamente, Daniel Rojas López. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Mucho gusto. Entonces, cuéntenos, seguimos con el tema de hace 8 días. Nos quedamos por ahí un poquito cortitos. Entonces. Claro que sí. Pues un poquito hacer recapitulación de lo que estábamos viendo hace 8 días, en el sentido de que por disposición de ley, toda la información que se obtiene de la prestación de servicios de salud, o cuando alguien es atendido como paciente en cualquier institución pública o privada o de seguridad social, toda esa información es la información que se considera clínica. Toda esa información, por disposición de la Ley General de Salud y sus reglamentos en materia de prestación de servicios de atención médica, de investigación para la salud y distintos reglamentos, establecen que toda la información clínica es estrictamente confidencial y no puede revelarse a terceros si no existe previamente consentimiento del paciente o de quien legalmente lo represente, o que haya sido solicitado por una autoridad competente. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Eso lo regula la norma oficial mexicana del expediente clínico, que es la norma oficial mexicana que regula cómo se debe de integrar y qué debe de contener un expediente clínico. Entonces, esa norma establece que son autoridades competentes para solicitar información clínica los jueces, autoridades jurisdiccionales, ya puede ser un juez civil, un juez penal, un juez de materia administrativa. Por otro lado, pueden ser los ministerios públicos, ya sea federal o sea local, en materias de investigación de delitos. Y por otro lado, las comisiones de arbitraje médico para efectos de los procedimientos que se llevan ante dichas instituciones. Entonces son poquitas autoridades realmente las que pueden requerir un expediente clínico. Hay muchas otras autoridades que ellas no están, de acuerdo a las disposiciones sanitarias, legitimadas para requerir y obtener expedientes clínicos. Una persona, por otro lado, cuando un paciente o un familiar de un paciente desea acceder a su información clínica, ya decíamos también que la legislación sanitaria al día de hoy no prevé un procedimiento o mecanismo para poder acceder a su información clínica. Sí establece que tienen derecho a obtener, a ser informados de manera clara, oportuna y completa de toda la información que tenga que ver con su diagnóstico, con su tratamiento, con la evolución y con su pronóstico en relación a el prestador de servicios de salud. Pero cuando ellos requieran una información ya por escrito, a lo que pueden acceder es a un resumen clínico, y que dice la norma oficial mexicana del expediente clínico, la actual es la 004, que cuando alguien desea una información clínica, lo que puede pedir es un resumen clínico, que es un documento elaborado por el prestador de servicios
donde establecen precisamente un resumen de todo lo que tiene que ver con su atención médica en cuanto a estos puntos que acabamos de decir, desde el diagnóstico, el tratamiento, la evolución, el pronóstico, y agregan los estudios de laboratorio y gabinete que se hayan proporcionado, se hayan realizado durante esa atención médica. Pero no prevé el tema de el acceso a una copia íntegra y completa del expediente clínico. Entonces, decíamos que hay criterios, que ha evolucionado el tema, ya no a través de la legislación sanitaria, sino por dos vertientes. Una, por criterios que ha emitido la Corte cuando ha resuelto casos de esta materia, y hay un criterio importante en el que establece que, como la norma oficial mexicana del expediente clínico precisamente no reconoce o no prevé un procedimiento para que las personas puedan acceder a copia de su expediente clínico, entonces ellos hacen una interpretación amplia de lo que dice la norma, y en función a respetar los derechos al acceso a la información de los pacientes, y reconociendo que el acceso a la información clínica puede ser un medio para poder hacer efectivos otros derechos más importantes, como el derecho a la salud o a la continuidad de los servicios de atención médica. Entonces, la Corte ha dicho, en criterios que ya están publicados en la página de la Corte, en el sentido que cuando la norma oficial mexicana del expediente clínico señala que el paciente tiene derecho a acceder a un resumen clínico de la atención que se le brindó, debe entenderse en un sentido amplio que tiene derecho también a acceder a copia íntegra de su expediente clínico. Entonces habría que solicitarla. Pero decíamos también que bajo qué procedimiento, bajo qué términos se podría solicitar esta información. Esta norma oficial mexicana establece que para poder solicitar un resumen clínico se requiere hacerlo por escrito, una solicitud por escrito que se entrega por parte del paciente o su familiar responsable o su representante legal directamente al prestador de servicio que tiene en resguardo el expediente, y este tiene que señalar adicionalmente las razones por las cuales lo solicita o el uso que le va a dar a esa información, y entonces el prestador de servicios tendría la obligación de proporcionarle esta información, pero no dicen qué tiempo. Entonces, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares o de sujetos obligados, para efectos de la de particulares se rige toda la iniciativa privada, y la de sujetos obligados rige a todo lo que es el área gubernamental, ya sea servicios públicos de seguridad social. Y en este sentido, ahí establece que cuando alguien desea hacer una solicitud de sus datos personales, porque señalamos también que la información clínica que deriva de la prestación de servicios de salud se considera, de acuerdo a la legislación de protección de datos personales, como primero son datos personales de carácter sensible, de los que para poder solicitar un dato personal de carácter sensible se requiere previamente haber conocido el aviso de privacidad y haberlo firmado de puño y letra, no solamente darlo a conocer, sino haber recabado el consentimiento de puño y letra en el aviso de privacidad para poder obtener esa información. Y estas leyes establecen que cuando alguien quiere acceder a sus datos personales, tiene que hacerlo igualmente por escrito, directamente al sujeto obligado, o en este caso al responsable de datos personales de la institución prestadora de servicios de salud, y ellos tienen un término de 20 días, de acuerdo a la legislación, para poder analizar si procede o no procede la información. El que se le dé esta información. Si procediera, entonces tendrían
otros 20 días, podrían tener hasta otros 20 días para dentro de esos nuevos 20 días entregar ya la información que corresponda a la solicitud correspondiente. Si no se entrega dentro de esos nuevos 20 días, dijimos que en este caso el paciente o el solicitante del servicio puede irse en queja ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y el INAI lo que hace es un requerimiento inicial, se inicia un procedimiento de queja. Lo que hace de manera inicial es requiere la información clínica al prestador de servicios correspondiente y si no la entrega dentro del término que le dé, entonces pide que la entregue o que explique por qué no la ha entregado, que aclare la razón por la que no la ha entregado, o que aclare también si ya la entregó. Y entonces ahí es, si no se haya entregado, bueno, se tiene la oportunidad de entregarlo dentro de ese término. Si no se entregara, entonces se abre un procedimiento de aplicación de sanciones donde pudiera el INAI aplicar, después de un procedimiento pequeñito que le da el derecho a ambas partes de manifestar lo que a su derecho convenga y de ofrecer las pruebas también que a su derecho convengan, pues ya inicia un proceso de aplicación de sanciones para ver si hubo alguna violación a estas leyes, y ya ha habido sanciones importantes por no haber entregado esta información. ¿Por qué razón? Porque el INAI también ha reconocido en criterios que ha emitido su consejo directivo el hecho de que los expedientes clínicos son propiedad no de la institución prestadora del servicio o del profesional de la salud que prestó el servicio, sino son propiedad del paciente directamente, y como titular de esos derechos pues tiene acceso a esa información. Y entonces, bajo estos criterios, donde ya se ha reconocido que el titular de la información clínica es el paciente, como titular pues tengo derecho de acceder a copia íntegra de mi información clínica. Entonces, bajo este parámetro y este tenor, ya es como hoy en día, dijéramos, se regula la información clínica. También hemos dicho que por disposición de ley, uno de los derechos de todos los pacientes es ser tratados con confidencialidad. ¿Qué significaría un poquito este derecho que tienen mundialmente reconocidos todos los pacientes, todas las personas que somos pacientes en algún momento, que seamos tratados con confidencialidad? Bueno, pues de que todo lo relacionado a la información clínica, a nuestro diagnóstico, al padecimiento que tengamos, al tratamiento que nos estén realizando, a la forma como estamos evolucionando ante el tratamiento, ante el pronóstico que podamos tener, pues no se revele a terceras personas sin previo consentimiento del paciente o el titular de ese derecho. ¿Por qué? Porque esa información en manos de terceras pudiera pues causarnos algún daño o perjuicio, pudiera ser incluso como la legislación en materia de datos personales lo prevé, materia de algún tipo de discriminación. Se ha dado el caso, por ejemplo, personas que conocen un diagnóstico, por ejemplo, de VIH que tiene alguna persona, pues de inmediato pueden discriminarla, ¿no? Pueden aislarla o pueden relegarla o pueden rescindirla de algún trabajo o expulsarla de alguna organización, de algún de algún centro deportivo, de donde sea, ¿no? Entonces, este tipo de información tiene que ser estrictamente confidencial, y la confidencialidad que se maneja con la información clínica pues es muy amplia. ¿Por qué? Porque muchas personas dentro de la prestación de servicios de salud tienen acceso al expediente clínico. La prestación de servicios de salud pues es una integración de muchos servicios que de manera conjunta interactúan para poder dar los servicios de salud que requiere una persona. Y entonces pues vemos que se involucran médicos, que se involucran instituciones hospitalarias con todo su personal de carácter administrativo, desde que llegas
hay gente administrativa que te hace el proceso de admisión, te pasa con el personal de enfermería, que es el personal que va a apoyar todas las acciones e indicaciones de los médicos. Vienen otro personal, por ejemplo, los camilleros que te movilizan de un lugar a otro, vienen servicios de diagnóstico y en sentido general, que pueden ser laboratorios y gabinetes, bancos de sangre, laboratorios de patología, donde el paciente, dependiendo el padecimiento que tenga, pues puede pasar de un servicio a otro, puede pasar, le hacen ahorita estudios de laboratorio y luego le hacen estudios radiográficos o alguna tomografía, le toman sangre y pasa a un tema, o requiere sangre y tiene que ver con el banco de sangre, le hacen alguna cirugía, le extirpan alguna parte de su organismo, la tienen que mandar a patología, entonces interviene el servicio de patología, queda hospitalizado y tiene que intervenir el área de dietas, porque tienen que alimentarlo durante ese periodo, tiene problemas de respiración y tiene que venir el área de las terapias respiratorias y necesita hemodiálisis y viene el área de hemodiálisis. Entonces, realmente es un grupo muy grande que todos intervienen y tienen que acceder a la información clínica para ver la historia clínica, si tiene algún problema con algún medicamento que sea alérgico a alguna sustancia o algún medicamento, si tiene antecedentes de algún o cual tipo, ¿para qué? Para normar su criterio de actuación frente a ese paciente. Entonces, es un mundo de gente, dijimos, e incluso de otras instituciones que pueden tener acceso. ¿Y cómo vamos a regular todo esto? Es realmente todo un tema que muchas veces los hospitales o las instituciones de salud, por muy grandes que sean, a veces dejan áreas vulnerables en las que pueden dejar situaciones que pueden darle acceso a personas sin haber tomado las previsiones necesarias para que esa persona guarde la confidencialidad y privacidad de toda la información clínica. Amén de que cada uno de los que intervienen, cada uno de los que van en este gran recorrido que a grosso modo ahorita nos comparte de alguna manera, nos vamos imaginando que todos los que van interviniendo, ¿no? Y todos tienen que dejar su huella, tienen que dejar firmado, tienen que dejar datos, tienen que anexar datos y ese expediente cada vez va engrosando más y más y más. Por otra, antes, en el comienzo nos comentaba, solamente son pocos quienes pudieran tener acceso, amén del paciente, a estos datos, hablando de la justicia, hablando de investigación y demás. Estos sujetos, cualquiera que sea de ellos, que necesita acceder a ese expediente, ¿qué pasos tiene que seguir? Y tiene que enterarse el paciente que están revisando, que se están llevando información confidencial, o lo pueden hacer sin que el paciente se dé cuenta. Bueno, ese es un tema muy importante, porque en un hospital pueden entrar y salir cantidad de gentes y trabajan cientos, en algunos lugares, en algunos hospitales, miles de personas, y pues por ser trabajador del hospital pudiera decir, yo tengo derecho a revisar o acceder al expediente clínico de determinado paciente que esté internado o hospitalizado en esa institución, y no es así. En sentido estricto, ¿quiénes son los únicos que pueden acceder a la información clínica? Pues el equipo, dijéramos, de profesionales y de personal de la salud que está involucrado en la atención de ese paciente en los distintos turnos, porque también, pero sí, por decirlo así, es un paciente que está en el servicio de medicina interna y por ahí viene el jefe del servicio de gastroenterología que no tiene nada que ver con el tratamiento, el problema, la atención que le están dando al paciente y quiere ver ese expediente, en sentido estricto no tiene derecho de verlo, no obstante que sea prestador de servicios y que labore dentro de la misma institución hospitalaria. Es un tema sensible.
¿Qué tienen que hacer las instituciones hospitalarias? Bueno, pues resguardar ese expediente clínico y solamente darle acceso al personal que esté directamente involucrado en la atención y en los servicios que se le están brindando a ese paciente. Se da muchas veces que, ay, pues, oye, tú que trabajas en tal en el Seguro Social, consígueme el expediente clínico de mi familiar, o dime qué tiene, qué le están haciendo, oye, dime si le hicieron, qué estudios le dieron. Pues todos eso. tenemos una enfermera amiga, doctora amigo, que va y checa el expediente de nuestro paciente. ¿Cómo le hacemos? No sabemos. Pero también, esa es una parte, abogado. La otra parte, cuando una institución pública, hablamos de justicia, hablamos de otro lado, que solicitan el expediente, ahí alguien en ese carácter puede solicitarlo sin que el paciente o los familiares, tutores, cuidadores del paciente se percaten de ello. ¿Puede suceder o tuvieran que tener un aviso? Eso es también muy, muy importante, ¿no? En principio, nadie más que el titular puede hacer la solicitud de la información clínica que corresponda a su atención médica. Nadie. Entonces, siempre que un tercero requiera información, incluso se da muchas veces que llama uno al hospital, oye, quiero saber si mi familiar, sé que está hospitalizado o está en esa institución, quiero que me digan en qué problema de salud tiene, cuál es su diagnóstico, cuándo egresa, cuándo ingresó. Los hospitales o el personal hospitalario tendría la obligación de no dar ningún tipo de información de carácter clínico vía telefónica, de manera impersonal. O sea, no sé quién está, no sé para qué fines, no me consta, no. De entrada no se podría dar una información de esa naturaleza. Segundo, que se presente y que diga, pues oye, el hermano, el primo, el tío, la abuelita, se dan muchas cosas, ¿no? Muchas veces ni siquiera son, pero quieren acceder. Por ejemplo, un accidente en vía pública, alguno sale lesionado y entonces va y se interna, se ingresa a alguna institución hospitalaria, le están dando servicios. Y entonces, como hay de por medio un tema legal donde a lo mejor incluso está de por medio la libertad de alguna persona o la reparación de los daños que tuviera que hacer por derivado de ese tema, entonces pues estaría interesado en conocer cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico, cómo está evolucionando, qué daños tiene, cuáles las lesiones que le encontraron, etcétera. Entonces pudiera ir a un hospital y tratar de obtener la información relacionada a la atención que le están dando. Ahí también los hospitales y todos los prestadores de servicios de salud tienen que identificar plenamente a aquel que solicita la información para ver si está legitimado para solicitarla, ya no para que se le entregue, para solicitarla, porque el único que está legitimado es el paciente. ¿Qué pasa cuando el paciente o está en un periodo de incapacidad, puede ser transitoria o ya permanente, o es un menor de edad? Vamos por partes. Si dijéramos, si es un menor de edad, bajo la figura de la representación, que los padres son los representantes de los hijos, de los menores de edad, entonces, ¿quién tendría que hacer la solicitud tratándose de un menor de edad? Cualquiera de los padres. También es un tema, si los dos, si uno u otro, porque a veces los padres están separados, a veces los padres tienen problemas en materia familiar, e incluso hay, ¿qué tendríamos que hacer? Si no hay una restricción por alguno de los padres, el que llevó, nosotros como abogados tenemos que identificar quién es el familiar responsable frente a los servicios que se le están dando al paciente. ¿Quién llevó al paciente en este caso, quién llevó al menor de edad a que le prestaran servicios de salud? Entonces, para eso, ¿quién registró y quién se registró como familiar responsable? En principio, al que haya quedado como familiar responsable, es al único que se le podría dar información. Si llegara el otro padre, tendría que acreditarlo, pero acreditarlo ¿cómo? Pues
acreditarse documentalmente. ¿Qué te acredita que eres el padre? Pues el acta de nacimiento, tu identificación oficial, algún documento que puedas, con el que puedas comprobar que eres el padre. Los padres tienen derecho a acceder a la información de sus hijos, salvo que haya una restricción de esta naturaleza. Exacto. Cuando tú, imagínate que llevas a alguno de tus hijos a un hospital y entonces tú pones una restricción y le dices al hospital, ¿sabe qué? Sí, pero no le pueden dar información a nadie más que a mí. Y porque yo soy, en este caso soy la madre y ni siquiera el padre. Es un tema y es un dilema para los hospitales y los prestadores de servicios de salud cuando se presentan estos temas, porque ¿qué pasa? ¿Saben qué? Pues los hospitales no son jueces, no son ministerios públicos, no son autoridad para decir quién sí tiene derecho y quién no, tratándose de padres con iguales derechos ante la ley. Algunos, Entonces, porque tomemos en consideración cuando hay casos especiales donde el padre ha perdido o la madre ha perdido la patria potestad por alguna razón, claro. y entonces hay una forma, pero como dice, esto un hospital no lo puede saber. No, salvo que entonces digamos, ok, que mientras que yo no tenga una restricción legal, una orden judicial de que no le puedo dar acceso a los padres, como prestador de servicios de salud, hospital, clínica, laboratorio, etcétera, pues lo que se hace es, si tú me acreditas que eres el padre, salvo que la contraparte me pueda demostrar que tú no tienes derecho por alguna restricción de carácter judicial, pues yo podría no darte el acceso. Mientras tanto, pues en sentido estricto podría darte ese acceso, ¿no? Y el mismo caso con los incapaces. Pues si es una incapacidad temporal, porque el paciente se encuentra en una condición clínica que lo hace en una incapacidad temporal, bueno, para eso está la figura del familiar responsable del paciente. No puede quedar como persona responsable alguien que no es un familiar directo del paciente para efectos de la información clínica, porque por ejemplo lo lleva el novio o la novia, pues él no legalmente no tiene ninguna representación de su pareja. Que es muy diferente cuando ya son concubinos o Sí, cuando claro, son ya tiene un Ajá, reconocimiento ok. legal, pero por ejemplo, los amigos, o los compañeros de trabajo, o los compañeros de escuela, o la maestra, o el patrón, si llegas, si cualquiera de estas personas llevara a una persona a recibir servicios de salud, ¿pudiera obtener toda la información clínica de esta persona? No. ¿Por qué? Porque no está legitimado a obtener o acceder a esa información. Toda la información es estrictamente confidencial y solamente las personas autorizadas son las que pudieran acceder a esa información clínica. Si no se puede obtener el consentimiento, en este caso del paciente, ya sea porque o es menor de edad y solamente lo pueden dar sus padres, porque está en una situación de incapacidad, ya sea transitoria o permanente, o porque no puede dar simplemente su consentimiento, entonces, en sentido estricto, ellos no pueden acceder a la información clínica. Pueden acceder a la información administrativa y todo lo relacionado con el pago y el ingreso y en los temas de tipo económico, pero de los temas de información clínica como poder autorizar si le realizan o no una cirugía, si se somete o no a un procedimiento médico, eso no lo puede, no es una persona idónea para poder atender este tipo de actos. Entonces, es muy importante saber a quién tengo enfrente para saber si está legitimado o no. No nada más porque me haya traído al paciente, pues yo ya como prestador de servicios de salud le puedo dar toda la información que él requiera y resulta que tiene una enfermedad, imaginemos, grave o una enfermedad que no conoce y le digo, pues sí, sabe que tiene un cáncer o tiene una enfermedad importante, pues pudiera prestarse a un tema de revelación de información confidencial no autorizada y los daños que le cause al paciente porque lo puedan discriminar, porque lo puedan aislar, porque lo puedan suspender de algún derecho en algún colegio, algún trabajo, alguna institución, pues eso, por esa revelación
pudiera causarle daños y entonces seríamos obligados a repararle ese daño. Por eso es un tema, pues no sencillo, ¿no? No es un tema sencillo, es un tema muy importante. Aparte, ¿cuántos delitos se desgranan de una violación a este derecho? Porque entonces podemos ver incluso que se va el daño moral, ¿no? Hacia la persona. Pero la otra parte donde yo le decía, en cuestiones jurídicas, que alguno de los... Ahorita seguimos con eso, es decir, la chicharra, perdón, pero la ventaja de que estamos grabando. Bueno, nada más toca una vez, ¿verdad? A ver, vamos a esperar si toca la otra vez. No hay cuidado, con todo gusto. Sí, y eso es lo que me decía Murdoch, de la chicharra, que toca la chicharra para el recreo. La salida, muy bien. Es el receso. Tú me dices a dónde le cortamos, porque como yo soy como ahora sí de no media. vengo tan deprisa. No, yo soy como hilo de media, o sea, tú me das el hilito, yo me voy, me sigo hasta que tú me dices hasta aquí. ¿Sí? Y vuelven a tocar. Bueno, si la vuelven a tocar, igual nos detenemos un momentito. Una de las ventajas de que ya al tener grabado, pues ya. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Estaba preguntando, hasta se me cortó la inspiración. Estaba preguntando, cuando se trata de una situación legal, vamos a suponer, están en un juicio de divorcio, en un juicio de patria potestad, en un juicio de pensión y demás, y que de repente un expediente clínico, la historia clínica de alguien interfiera pero no solicitaron permiso, no siguieron el proceso legal y el conocer esta historia me perjudica de alguna manera y me hace perder un juicio o me corren de un trabajo o esas situaciones que ya manejó anteriormente. ¿Qué pasos tengo que seguir o qué tengo que hacer yo para que me resarcir el daño? Pues como cualquier revelación de información clínica o datos personales no autorizados, pues hay varias vías. A ver. Dijéramos, hablando de información clínica, ya dijimos que están catalogados también o clasificados como datos personales de carácter sensible y hay una ley específica dependiendo si nos encontramos en una institución privada o una institución pública de salud. La institución encargada de vigilar y de aplicar las sanciones en esta materia es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ellos tienen procedimientos a través de los cuales pueden hacer una investigación y si se identifica que se hizo una revelación no autorizada, no consentida de este tipo de datos, entonces puede iniciar un procedimiento de aplicación de sanciones y la ley, ambas leyes, tanto de datos personales como de sujetos obligados, establecen cuáles serían las sanciones que se pueden aplicar por los incumplimientos de la ley. Van desde multas, que son bastante cuantiosas, por cierto, hasta incluso está considerado como delito y actos privativos de la libertad. Entonces, dependiendo la revelación que se haya hecho, en las circunstancias en las que se hizo esa revelación, el tipo de información y el daño que causó, pues puede ser la sanción que te puede imponer este instituto. Entonces, desde ahí dijéramos, eso es una vía. Otra vía es por la vía penal, también pudiera ser, hay delitos de revelación de información confidencial, entonces pudiéramos aplicar algún delito previsto en alguna de las legislaciones penales y iniciar una carpeta de investigación por esa revelación no autorizada y también con fines, hoy en día, conforme al nuevo sistema penal, buscar la reparación integral del daño que se haya ocasionado. Y si no, también está la vía civil. La vía civil, muchas veces estas revelaciones de información, pues obviamente vulneran los derechos fundamentales de la persona. Independientemente que me puede causar daños y perjuicios, vulnera el que se conozca que tenga yo una enfermedad o que haya padecido alguna enfermedad o algún trastorno, o a lo mejor tengo algún trastorno
pensemos psiquiátrico, y que se dé a conocer que tengo ese trastorno psiquiátrico o algún tema de salud, pues pudiera causarme un tema de discriminación, o que los demás, los de mi trabajo, por ejemplo, me vean ya no me vean igual que antes, que la percepción que tienen de mí ya sea distinta. Afecta derechos extrapatrimoniales, es decir, puede existir una afectación moral. Entonces pudiera derivar una demanda de carácter civil por la reparación del daño moral que se haya causado por esa revelación no autorizada, y también por los daños y perjuicios que me haya causado. A lo mejor, si me corrieron del trabajo porque se conoció que tenía una enfermedad, pues me privaron de una ganancia lícita que hubiera yo obtenido de haber continuado trabajando. Entonces es una afectación que se puede hacer, y a lo mejor porque sucedió una situación, yo tuve que gastar cierto dinero para enfrentar un procedimiento legal, por decirlo, tuve que gastar, bueno, pues ese es un daño que me causan, también en vía de reparación del daño lo pudiera reclamar. Entonces son varias las vías que puedo tener, que una no excluye a la otra. Puedo irme por las distintas vías, ya sea de manera simultánea o a conveniencia del que ejerce esa acción, una por una, ¿no? Y aquí sería complicado, no sería complicado recordando este laberinto que nos fue marcando desde un principio, cómo se puede ir integrando un expediente, cómo saber quién fue quien revela tal información. Primero, y por el otro lado está la situación, vuelvo al ejemplo en un pleito legal, hablando de patria potestad. Es complicado. Vamos a suponer, aquí también la información es importante para los abogados, a veces el no tener el conocimiento completo de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. De repente he visto casos donde acusan al cónyuge de alienación parental con los niños, pero dice, bueno, ¿cómo te allegaste de ese diagnóstico que algo realmente está sucediendo? Y muchas veces pueden meter estudios psicológicos o demás de los niños, pero tomando en consideración que quién es el responsable de los documentos o de este documento especial de los niños, de la historia clínica, muchas veces no es el responsable quien está ejerciendo esta acción. Entonces, ahí cómo se puede actuar o cómo se debe actuar. Vamos a suponer, yo tengo esposo y él está peleándome al hijo y la patria potestad la tengo yo, o yo tengo la guardia y custodia del niño, pero me acusa de alienación parental, pero de repente dices, bueno, ¿cómo te enteraste de esto si tú no tienes acceso ni a la vida del niño ni a la situación clínica, y la responsable completa soy yo? ¿Se puede acusar a la persona que le da esta información o qué pasa ahí? Bueno, en este caso así particular, Ajá. como me lo comentas, puede presumir que hay una Ajá. alienación parental, y entonces dentro del juicio se puede probar, y dentro del juicio se hacen los estudios, Ajá. se ofrecen periciales de expertos en esta materia, psicólogos, que pudieran hacer análisis del niño para demostrar si existe o no. Pero Ok. dijéramos que ya se presente inicia un su demanda, diagnóstico. Ajá. exacto, que inicia su demanda con una opinión, con ya un diagnóstico de un psicólogo, porque Ajá. el niño fue por cuestiones de la escuela, A eso me refería. pensemos, Ajá. por cuestiones de la escuela hay un tema de un psicólogo en la escuela, y el psicólogo identificó esta situación. Entonces yo fui a la escuela, y como pasé por ahí, el psicólogo es mi amigo, le dije, oye, o tengo un amigo en esa escuela, y le dije, oye, dile al psicólogo que me regale una copia, y me va a ayudar para mi caso. y mi Sí. amigo me consiguió la copia del expediente clínico, en este caso psicológico, de mi hijo o de algún familiar. Y yo con eso, pues yo inicio alguna acción legal. Así Bueno, es. ¿quién tenía la obligación de resguardar la confidencialidad de ese expediente clínico? El doctor. El psicólogo de la Ah, escuela. así es. Entonces, pues, en este caso, tú, que ya te están demandando con ese expediente clínico que no debía estar en manos mías, que yo te Ajá. estoy demandando, por ejemplo, entonces, a lo mejor tú vas a decir, tú me tienes que, dentro del juicio,
requerir que yo informe cómo es que obtuve esa información clínica, si es estrictamente confidencial por disposición de ley. Y no nada más por disposición de ley, sino en cuestiones de salud, en cuestiones, todos los profesionales de la salud, por disposición de ley, por principio, están obligados a la confidencialidad de toda la información que, a la que tienen acceso durante el ejercicio de su profesión. O sea, todos los profesionistas, como los abogados, como los sacerdotes, cualquier profesionista que obtiene este tipo de información, los médicos están obligados a guardar estricta confidencialidad de toda la información que obtienen. Entonces, en este caso, ese psicólogo de la escuela generó un expediente clínico y por bonomía y por quedar bien con alguien, le pidió el expediente y sin ver el alcance de lo que estaba haciendo, le dio la copia y con esa copia yo te pude demandar a ti y te estamos demandando cosas, cuestiones familiares. Entonces tú vas a decir de dónde lo sacaste, yo voy a decir, pues es que, y aunque no me digas, pues simplemente dónde estaba, tú tienes que decir, acredita que cómo lo obtuviste, yo no voy a poder acreditar que lo obtuve de manera lícita, y entonces, ¿quién es el responsable de esa información? Puedo tener yo un tipo de responsabilidad porque accedí a información que no me correspondía de una forma ilícita. De entrada esa prueba pudiera ser ilícita, ya dijéramos, pudiera perder todo su valor dentro del juicio porque es una prueba ilícita y por tanto tú pudieras irte en una demanda de daño moral contra el psicólogo de la escuela y a lo mejor contra la escuela misma. Pudieran incluso, en una situación como esa, pudieran perder hasta la cédula profesional, los profesionales de la salud, si incurrieran en una situación como esta. Sí, en determinados casos y dependiendo la gravedad, sobre todo en casos de reincidencia, por supuesto. Porque hablamos ahorita de una situación de un hijo de más, pero puede pasar entre cónyuges, utilizar la historia clínica del cónyuge para sacar un beneficio de más en estos divorcios que de repente vemos, más cuando hay mucho dinero de por medio. O en cuestiones, por ejemplo, de herencias, todo el tema de sucesiones que llegan familiares y que quieren la información clínica porque están en un pleito y quieren a lo mejor demostrar que cuando él emitió ese testamento, pues no estaba en la capacidad en sus 5 sentidos para poder haber emitido un testamento, situaciones de ese tipo, impugnar decisiones de esa naturaleza, se presta, o sea, o de adultos mayores. O de adultos mayores que ya casi quieren las herencias en vida y tratan de convertirlos en inimputables, ¿no? O de fingir, de hacerlos pasar por locos, por esquizofrénicos, por falta de facultades mentales, exacto, para poder allegarse. En una situación como esta, un médico que se preste a una situación igual, le decía, ¿puede perder incluso la cédula profesional? Bueno, sí, por supuesto, pero ya esos son otros temas. Sí, donde claro, ya, por supuesto. Pueden hacer certificaciones de tipo médico o establecer diagnósticos que puedan no estar soportados en la realidad o que puedan ser equivocados. Y ahí ya se prevé un tema hasta incluso de dolo. Todos estos los que se conocen como los falsificantes, que en algunos casos algunos médicos han emitido o que simplemente pues se obtienen de formas a veces ingenuas por querer ayudar a alguien. No, el médico no ve el alcance de lo que puede suceder con un documento que pueda emitir y expedir por un favor o por una atención. Entonces, por supuesto que si eso genera una violación a un derecho de una persona, a una violación a una disposición legal que son de orden público, de interés social, o una disposición penal, pues pudiera tener consecuencias en todos los sentidos y por supuesto desde la privación de su libertad hasta la pérdida de la cédula profesional, es decir, de su ejercicio profesional. Entonces, el tema de la información clínica, su resguardo debido a mantenerla bajo estricta confidencialidad y privacidad, es hoy en día un tema muy importante porque derivado de eso se pueden generar situaciones jurídicas de alto impacto.
Está la situación de los artistas. Siempre terminamos con los artistas en estas cosas. De repente vemos en los medios de espectáculos, sobre todo, cuando incluso diagnósticos médicos los pasan de que tal personaje público tiene tal o cual situación. ¿Cómo lo encontraron? No dicen, porque aquello que las fuentes son anónimas y son secretas y son sagradas, pero cuando se está incurriendo en un delito con una situación como esta, ¿qué pudiera ser el afectado? Bueno, este es un caso bien interesante. Ajá. Porque aquí habría una doble violación en contra de la persona que se revele su información de tipo confidencial. Por un lado, el prestador de servicios que estaba obligado a resguardar esa información, pues incurre en una responsabilidad, porque si se conoció por terceros sin autorización previa del titular de esa información, pues ya es una responsabilidad. Y segunda, si también para el medio de comunicación que la difundió. Así porque por disposición de ley es información confidencial, tiene carácter de dato personal, de carácter sensible, y entonces para su revelación tendría que contar con un aviso de privacidad, con una autorización expresa y por escrito de firma autógrafa, es decir, de puño y letra, por el titular de esa información. Así entonces, es. También el medio de comunicación, el periodista que difundió esta información, pudiera también en lo personal o en la institución, el medio de comunicación, también incurrir en violaciones a disposiciones de esta naturaleza, por revelación de información clínica. Aquí no se trata de que mi fuente, y no puedo decir, no importa cómo la hayas obtenido, revelaste información clínica que está protegida por ley. Es como los secretos industriales tratándose de la información de las empresas. Pues no se puede revelar si no hay previo consentimiento por escrito, de firma autógrafa del titular de esa información, o en este caso de esos secretos. ¿Por qué? Porque con esa información se puede causar un daño muy importante, en este caso a la persona, al paciente, al titular de esa información, y entonces el paciente pues puede ir en contra del periodista que emitió la información, del medio de comunicación que fue el que también, a través del cual se hizo esa difusión, el prestador de servicios de salud, porque no resguardó de manera debida la información clínica que se tenía. Entonces ya estamos viendo que es todo un tema, ¿no? Y en tratándose de materia de salud, pues muchas veces un paciente va con un prestador de servicios de salud o un médico, y luego va con otro, y luego va con otro, y luego va con otro, o instituciones de salud, y pues quien atiende pues requiere o a veces necesita conocer qué te han hecho en todos los demás lugares. Entonces pudiera, hoy con base, por ejemplo, en el expediente clínico electrónico, por ejemplo, si vamos al Seguro Social, pues ya tienen un expediente clínico electrónico, entonces desde cualquier clínica o hospital del Seguro Social, pues pueden acceder al expediente clínico electrónico de un asegurado, de un derechohabiente, y conocer la información clínica. Pero ahora también se presta a usos indebidos de esa información clínica, ¿no? Y a través de una computadora, pues simplemente el que tiene la clave. ¿Cómo se enteran quién realmente fue quien dispuso de ella? Bueno, una de las reglas que han establecido para el expediente clínico electrónico es que siempre que alguien lo accese, quede una huella que no se pueda borrar de que tuvo acceso, y que se establezca qué información tuvo acceso. Okay. Entonces, dijéramos... Es como si fuera una operación, literal. Exacto. El punto que tocó queda marcado quién lo hizo, qué día lo hizo, y no por qué lo hizo, sino qué puntos tocó, qué se Entonces llevó. Ahí va dejando huella un expediente clínico electrónico que esté conforme a las disposiciones legales sanitarias que regulan al expediente clínico electrónico. Debería de dejar esa huella, además estar con una firma electrónica de la persona que accedió a ese expediente clínico, ¿no? Pero en una situación como la que vivimos en nuestro país, que es una corrupción, no podemos terminar con ella, es muy complicado. ¿Hasta dónde es tan confiable esta situación, abogado?
Pues dijéramos, vivimos en un mundo de leyes, de derechos. Ajá. El hecho de que no se cumplan estas disposiciones no significa que no existan y que no se puedan aplicar y que se puedan O ejercer. que no se deban aplicar. Exacto. El que haya impunidad en este tipo de situaciones no significa que cualquiera que sea lesionado en este tipo de derechos a su privacidad, a su información confidencial, pues pueda ejercer las acciones y que vayan a prosperar, ¿eh? Lo que pasa que muchas veces no conocemos que tenemos estos derechos. Exactamente. Entonces, por falta de conocimiento o desconocimiento de nuestros derechos, No hay pues es denuncia. que no denunciamos, no ejercemos las acciones legales que pudiéramos, a las que tenemos derecho Ajá. y donde pudiéramos hacer reclamos de reparación del daño o de aplicación de sanciones a los infractores de estas disposiciones de tipo legal. Tan es así que no los tenemos porque yo pongo de ejemplo a los artistas porque todo el tiempo estamos mirando información de este tipo confidencial, pues en todos lados, en todas las televisoras y demás, y no sabemos cómo fue obtenida. Hay ejemplos en algunas partes del mundo. Hace 8 días comentábamos un poco sobre la constitución de algunos países de Latinoamérica, sobre todo al respecto. Y ahí hay indicios en otros países sobre el resarcimiento de daños. Cuando ya se incluye en esto, también lo catalogan como daño moral al acceder a tu información privada y confidencial. ¿En México hay estadísticas al respecto sobre una situación como esta? No creo. Lamentablemente no las conozco y no lo creo porque muchas veces pues están las cifras negras de los juicios. Es difícil que incluso si hace uno una consulta por vía de transparencia a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, difícilmente, a tribunales, difícilmente, o sea, para ver toda la vía civil, a las procuradurías de justicia para ver la vía penal, difícilmente. Yo creo que hay pocas quejas y reclamos en esta materia. A lo Pero mejor no porque no haya delitos, sino porque no por hay supuesto. denuncias. Incluso en el mismo INAI, en el Ajá. Instituto Nacional de Acceso a la Información, que ya ahora es el órgano especializado en todo lo que se refiere a la protección de datos personales en posesión de particulares o de sujetos obligados, que es tratándose de entidades de gobierno, pues a lo mejor ellos pudieran llevar una estadística, seguramente, que es un organismo que está estrictamente especializado en esta materia. Pero de repente pasa eso, mencionaba la CONAMED, y muchas veces se cree o la percepción del público es que la CONAMED solamente es como un instrumento que está ahí como vigilante, observante, pero realmente no se lleva a cabo nada, no hay la injerencia que debiera tener como organismo, ¿cómo le podría decir? Que ejerza justicia, sino que haga para lo que fue creado, porque esa percepción se tiene más al respecto al tema al que estamos tratando. Bueno, en principio un tema de estrictamente de privacidad pudiera ser no materia de la CONAMED. Ajá. En el sentido de que la CONAMED está para cuestiones de mala práctica médica, de Ajá. percepciones de mala práctica médica, de donde se haya causado un daño Ajá. y se busque una reparación del daño o a veces una simple explicación de la atención médica que se le brindó a un paciente. La CONAMED creo que tiene muchos retos por delante, tiene muchas fortalezas y muchas debilidades, pero creo que dentro de las fortalezas que tiene es que sí se pueden atender de manera abierta, clara y sencilla procedimientos que versen sobre si hubo buena o mala práctica médica en una atención determinada, en un lugar determinado. Para no eso tendría que ver nada que ver cuando es un mal manejo de un expediente clínico en una situación como esa, no tiene nada que ver. ¿O sería muy difícil de probar? Es un tema interesante, porque no, en sentido estricto no es una mala práctica médica, Ajá. sino es una revelación de información de carácter confidencial que pudiera implicar un delito, la comisión de un delito o la violación de disposiciones que no vigila y sanciona la CONAMED y que hay instituciones especializadas para ello. Reitero,
cuando la CONAMED, por disposición de sus regulaciones que tiene internas, advierte que en un caso que le planteen puede existir la comisión de un delito, pues su obligación es denunciarlo a la autoridad competente, es decir, al Ministerio Público, ya sea local o federal, dependiendo el caso, para que se haga una investigación y en todo caso se deslinden responsabilidades y o se inicien los procedimientos penales para aplicar las sanciones previstas por nuestras disposiciones penales. O también pudiera, en este caso, a lo mejor darle vista al INAI para efecto de que pueda conocer en vía de queja o referir en este caso al quejoso para que pueda ejercer ese derecho a través de la institución especializada. La CONAMED, su función es solamente dirimir controversias que se suscitan entre usuarios y prestadores de servicios de salud en relación a los servicios de atención médica cuando se presume o se tiene la idea de que existe mala práctica médica. Y en ese sentido es el ámbito de competencia que tiene la CONAMED. Que pretender que la CONAMED vea otros temas, pues nosotros ya estaríamos extralimitándonos. Por eso es que digo que la CONAMED, pues si bien es cierto tiene fortalezas, también puede señalarse también debilidades, como toda institución, no puede sancionar, todos los procedimientos que se realizan ante la CONAMED, pues es de común acuerdo entre las partes. Si una de las partes no está de acuerdo en someterse al procedimiento que la CONAMED ofrece o que la CONAMED puede desarrollar, que son los procedimientos de conciliación y de arbitraje, pues simplemente ahí termina la participación de la CONAMED, sin ninguna sanción o sin ningún tipo de consecuencia para ninguna de las partes, porque también puede ser que el quejoso pues diga yo ya no quiero seguir aquí y quiero terminar el procedimiento, también se vale, y entonces también lo hacen muy común, ¿no? Entonces la CONAMED, dijéramos, es una institución de buena voluntad, de buena fe de ambas partes. Como un árbitro nada más. Es un árbitro. Y cuando ambas partes tienen una controversia, pueden designar a la CONAMED como árbitro para efecto de que sí dirima esa controversia en un procedimiento llevado en forma de juicio, que la CONAMED dé intervención a ambas partes, que manifiesten ambas partes lo que a su derecho convenga, que ofrezcan todas las pruebas que juzgue necesarias para defender su causa, y la CONAMED con todo eso y después de los análisis que haga, que pueda también hacer las investigaciones o desahogar nuevas pruebas, pueda emitir un laudo, que es una resolución que va a poner fin a esa controversia y le va a dar la razón a una o a otra de las partes, y esa resolución pues sí es vinculativa para ambas partes, que si alguna de las partes no la quiere cumplir, se requiere ir a una instancia jurisdiccional para hacerla cumplir, pues sí, pero bueno, ya vas con una resolución que ya nada más vas a ejecutarla, no es de que vas a iniciar un nuevo juicio de cero. Entonces, dijéramos, como todas las instituciones tienen sus fortalezas y sus debilidades. Exacto. Entonces, ya para cerrar, hacer el cierre del programa, abogado, ¿con qué pasos nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué aprendimos en estos dos programas? Yo creo que al escucharnos muchos se van a dar cuenta que incluso van a decir, oye, a mí me pasó algo, como pasó cuando hablamos de violencia obstétrica, ¿verdad? A mí me pasó algo como esto, yo ni sabía que estaban atentando contra mis derechos, contra mi privacidad, y yo pudiera haber demandado, yo pudiera haberme quejado y no lo hice. Aquí siempre estamos tratando de la cultura de la denuncia. Hablando de denuncia, como abogado, ¿cuál es la recomendación si uno se percata que una situación como la que hemos estado narrando en estos dos programas no sucediera? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar y hacer para hacer un seguimiento? Bueno, como cualquier controversia que se tiene, primero hay que tratarlo de resolver de manera directa y de la mejor forma con la contraparte, ¿no? Creo que cuando todavía no llegamos a un daño. Claro, creo que siempre se debe de agotar la etapa de buscar el llegar a una solución de manera pacífica y de manera directa, que siempre va a ser lo más económico, lo más rápido y lo más sencillo para ambas partes. Si no hubiera eso, bueno, pues entonces
acudir a las instancias legales correspondientes, hacer correr los procedimientos que también están previstos por nuestras disposiciones correspondientes para el acceso a la información, y si no se pudiera después del procedimiento respectivo no quedáramos tranquilos, no quedáramos satisfechos, bueno, pues para eso hay autoridades e instituciones encargadas de velar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y en todo caso aplicar las sanciones. Hemos dicho que el tema de la información clínica todavía es un tema nebuloso que no está claramente regulado, porque también dijimos, si bien es cierto existen estos criterios, tanto de la Corte, que es un criterio aislado, como de el INAI, en el sentido de que dan derecho al paciente a acceso a una copia íntegra de su expediente clínico, pues son criterios que en sentido estricto, desde el punto de vista legal, no son vinculativos para todos. Entonces, cualquier prestador de servicios hoy en día, bajo las disposiciones que sí son aplicables en todo el país y que son de orden público y de interés social, pues pueden legalmente, fundadamente, negar el acceso a la información clínica y solamente entregarle un resumen clínico. Entonces, dependiendo también para qué lo quiera la persona, pues es hasta dónde va a llegar. Muchas veces, lo decíamos fuera del aire, a veces el paciente te dice, quiero acceder a mi información clínica por un tema de seguros o por un tema de continuidad de la atención, y realmente lo quieren para otros fines, a lo mejor hasta para causarle daño al prestador de servicios de salud. Pues entonces es una situación también donde el prestador de servicios de salud, pues al advertir una situación de esta naturaleza, pues por un acto de resguardarse de manera natural, pues puede cerrarse a entregar la información, o simplemente solamente dar lo que legalmente está obligado a entregar, que es un resumen clínico y toda la información verbal que se requiera. Pero si ya me pides información consistente en acceso, en una copia íntegra de tu expediente clínico, te la puedo legalmente negar al día de hoy. Es un tema que hay que todavía… Falta la legislación sí, al respecto. ¿por qué? Porque hay disposiciones legales en contrario, y estos criterios pues son aislados. Tendríamos que entrar al análisis de a ver si este criterio, por ejemplo, es un precedente que se emitió en una resolución que emitió la Corte, pero pues al final del día no es una jurisprudencia que sea obligatoria. Y por otro lado, el criterio del INAI, pues tendríamos que ver si los criterios que emite este órgano colegiado del INAI pues son vinculatorios para todos los mexicanos, o fungen como un criterio de parte de ellos que ante ellos sí puede ser válido, ¿no? Entonces, como no está, al día de hoy yo lo que puedo decirles es el prestador de servicios de salud tiene la libertad de poder entregar o de poder no entregar. Claro que yo, si me pregunta alguien, oye, ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues yo creo que hay procedimientos, y lo que se hace es, se le pide al paciente que lo solicite a través de los mecanismos o de las autoridades competentes. Pues no te lo puedo dar a ti, pero solicítamelo a través de alguna autoridad competente. Es que lo quiero para demandar a la aseguradora. Ah, bueno, pues solicítaselo al juez que me lo requiera. Ah, es que lo quiero para reclamarle al que me causó un daño, una lesión, quiero demandarlo y presentarlo al Ministerio Público. Ah, bueno, pues solicítaselo al Ministerio Público que me lo requiera. Entonces, cuando alguien quiere darle la vuelta y quiere engañar al prestador de servicios de salud, pues también hace que el prestador de servicios de salud se cierre, porque sabe que el que solicita la información pues tiene los canales legales para requerirle oficialmente la información, y ahí no se va a negar. Esto caduca, por llamarlo de alguna forma. Vamos a suponer, si yo me di cuenta que sufrí un perjuicio porque alguien utilizó mi historia clínica, pero ya ha pasado tiempo de que sucedió esto, ¿aún así puedo ejercer alguna acción en contra de quien utilizó mi historia clínica? Bueno, las acciones de reparación de daños, de acuerdo al artículo 1934 de nuestro Código Procesal Civil,
establecen que son 2 años. 2 años a partir de que sucedieron los hechos o de que conocí los hechos, para efecto de poder yo reclamar legalmente la reparación del daño que me haya causado esta revelación no autorizada de mi información clínica. Un tema que no quiero dejar en el tintero es en el Código Civil. Un tema que no quiero dejar en el tintero es cuando una persona fallece y alguien quiere solicitar información clínica de ella. ¿Quién es el legitimado para acceder a esa información? La persona que lo llevó al hospital, el familiar más cercano, el albacea en caso de que ya se haya iniciado un procedimiento de tipo sucesorio. Mi criterio, de acuerdo a la experiencia que tengo, es que el albacea no es el representante de todos los derechos de estos derechos totalmente de acceso a la información. Puede ser el representante de la masa hereditaria, pero no de una situación de este tipo de derechos. El familiar responsable que lo haya llevado, pues no, porque ya él pudiera ser una persona totalmente, a lo mejor ni siquiera posible heredero, o pudiera ser heredero, pero para eso ya es un tema totalmente distinto, ¿no? Todo el tema de las herencias es para la cuestión económica, de cuestiones patrimoniales. Alguna otra persona no, y entonces ahí creo que sería la autoridad responsable, cualquier autoridad, competente, la única legitimada para requerir información clínica o expedientes clínicos de una persona que haya fallecido. Una situación que vemos mucho, y más en provincia, y lo digo por en los pueblos a veces está esta mala práctica de pensar que la gente de pueblos pues es más ignorante, entonces le dan lo que quieren, y resulta que en las actas de defunción muchas veces especifican que muere de una cosa muy diferente a lo que muere la persona. ¿Qué se hace en una situación como esa? ¿Es cuando se puede solicitar o urge solicitar una historia clínica para saber realmente? Porque está esa situación. Bueno, ahí si el certificado de defunción dice que falleció de una causa que yo digo no tiene relación con la realidad bajo la cual falleció esa persona, pues lo que en todo caso se necesitaría es ver el historial clínico, la historia clínica, el expediente clínico de su última atención médico, para realmente ver cuáles eran los diagnósticos, qué tratamiento, cómo evolucionó, para saber de qué falleció o que realmente sea. Si veo que es totalmente discordante, entonces pues ahí sí sería una responsabilidad de aquel que certificó de manera equivocado, de manera contraria, de manera falsa, una muerte. Entonces incurren responsabilidades. Los profesionales de la salud también incurren en responsabilidades por hacer certificaciones como de esta naturaleza falsas. Porque ocurre mucho, pero muchos se quedan con que pues ya falleció, ya para qué le mueves, ya déjalo así, y esa es la cuestión sí. de lo que estamos peleando, la cultura de la denuncia, el ya no quererse meterse en problemas, ya no querer seguir algo que por ley debiera de seguirse, ¿no? Porque se están incurriendo en delitos. Pues sí, hay muchos casos que se denuncian y que se siguen procedimientos, porque dependiendo la causa de la muerte pudiera ser que se pueda tener derecho o no a ciertos seguros, por ejemplo. Así es. A ciertos reconocimientos de algún tipo. Entonces, sí pudiera ser importante, y sí sucede, muchas veces piden aclaraciones y rectificaciones de este tipo de documentos. Hay veces que existen errores que son totalmente humanos e involuntarios, y pues también se presta para que puedan haber casos en los que se haya certificado una situación totalmente ajena a la realidad. Hablando de aseguradoras, que se dan mucho más en el país vecino del norte, ¿no? Esta situación de que son muchos millones los que hay en juego por ahí, y que incluso vemos agencias especializadas en la investigación
forense por estas situaciones. Aquí en México es menos, pero vemos que va en un aumento. ¿Hasta qué punto también va a haber necesidad de haber una regulación al respecto, tratando sobre todo de historias clínicas y demás? Porque de ahí depende de que te den qué seguro, qué cosa te otorguen. Y yo lo dejo como encaminado porque de aseguradoras teníamos pendiente ya hace un rato hablar sobre ese tema, entonces pues dejémoslo encaminado para el siguiente martes, si le parece muy bien. Entonces, ¿cómo ve? Está interesante porque también es muy importante. Si una aseguradora tiene la posibilidad de allegarse a los expedientes clínicos de tales o cuales posibles clientes, también ahí se está incurriendo en delitos. Pero esa es otra situación y ya lo puse a pensar. Pues, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Un tema bastante interesante. Esperemos que con todo lo que nos ha compartido el día de hoy el abogado Daniel Osvaldo Rojas López, hayan quedado solucionadas muchas dudas. Yo creo que sí, muchos nos vamos a quedar con muchas ideas al respecto sobre temas que se manejan, sobre todo en los medios, ¿no? Estas situaciones que no sabíamos, que se incurre en delito, que se puede demandar, qué se puede hacer, qué se puede seguir, y sobre todo acercarse a los profesionales que son quienes nos den la orientación adecuada, ¿no? Pues encantado de haber estado con ustedes y de compartir estos temas que a veces son poco conocidos por la gente, pero que son muy importantes y que en algún momento de su vida puede llegar a interesarles y ser muy importante, ¿no? Así es. Pues aprovechamos y enviamos un saludo hasta Ecuador. Por ahí, hace 8 días nos estaba comentando un periodista muy querido, Raúl Zavala, de Ecuador, que estaba hablando sobre el tema precisamente y sobre un tema que, como bien lo acabas de decir, no es tan socorrido en los medios, no es tan conocido y sin embargo es tan importante. Entonces esperemos que hoy también esté presente por ahí y que nos dé su retroalimentación al respecto, porque obviamente la legislación de su país es muy diferente, pero sin embargo, pues los temas son prácticamente los mismos en todo el mundo. Nada más varía un poco el criterio que le aplican cada uno, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias Daniel Rojas López por estar hoy con nosotros y pues esperemos que el martes que viene vamos a ver qué investigamos sobre aseguradoras, a ver si no nos metemos en camisa de 11 varas por aquí. Gracias. Queridos amigos, pues ya saben, los esperamos mañana, los miércoles de criminogénesis, como siempre, miércoles de criminogénesis, temas muy importantes referente a la criminología, al derecho penal, tocado de la mano de los expertos en temas muy interesantes, temas de vanguardia. Agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros el día de hoy, un tema de salud y justicia muy interesante, desconocido, pero nos deja también mucha tarea el abogado para indagar, para buscar, que nos dejen sus preguntas y por aquí sus felicitaciones también. Gracias por estar con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado, a nombre de todo el equipo del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, acá en INADEC TV, en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Sigan en nuestras redes sociales, ya saben que estamos con el hashtag Más que Leyes y el hashtag INADEC TV. Gracias y hasta mañana.